El acta de la sesión número segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las diputadas y diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido una comunicación del señor Angelo Paggi, del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual remite información relativa a iniciativas de ley en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y en este momento hemos recibido un reemplazo para la sesión de hoy de la diputada señora Marcela Sabat, que será reemplazada por el diputado señor José Manuel Edwards. Terminada la lectura de la cuenta, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ya irá a llegar. El objeto de esta sesión, ¿no es cierto?, como habíamos acordado al comienzo de nuestra programación, es recibir el testimonio de usuarios y asociaciones de usuarios que son beneficiados de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a hacer pasar entonces a nuestros invitados. ¿Que pasen en su conjunto? Que pasen todos, mejor para que se puedan escuchar unos con otros. Sí. Sí, por favor. ¿Alguna mala noticia? ¿Qué? ¿Alguna mala noticia? Es que yo ya no lo veo ya no lo veo. Los que van a escuchar acá, los que van a poner ahí adelante. No fue tan difícil encontrar esta organización, ¿no es cierto? Primero queremos agradecerle, diputado Alvarado, primero quisiéramos agradecerle en forma especial, ¿no es cierto?, a todas las organizaciones que vinieron hoy, dado además que sabemos que son la mayoría fuera de Santiago y que han hecho un tremendo esfuerzo por estar hoy día aquí en esta comisión investigadora de las mutuales de seguridad, pero también del COMPIN, ¿no es cierto?, y de la Suceso. Así que agradecerles en forma especial que hoy día se encuentren acá. Doña Claudia Solimano, de la Agrupación Nacional de Víctimas de la H. Omar González, Trabajadores Unidos contra el Asbesto de Coronel. Mauricio Molina y Marta Molina, de Salud Digna y Justa, de la región de O'Higgins. Vamos a ofrecer la palabra entonces a don Omar González, Trabajadores Unidos por el Asbesto de Coronel. Don Omar tiene la palabra. Bueno, primero que nada, buenas tardes ya. Vamos a apagar el celular. Nuestro nombre, TUCA, ¿qué significa? Trabajadores Unidos contra el Asbesto. Asbesto. ¿Ya? O amianto. ¿Ya? Ya estamos cargando. Los TUCAs nacen alrededor de el 15, o sea, alrededor de noviembre, diciembre del año antes pasado. ¿Ya? A nosotros nos tocó trabajar para la empresa Acheron CAF, que prestó servicio a Endesa, Bocamina 1, Coronel, Bocamina 1 y 2 en Coronel. Tuvo un universo de aproximadamente 500 a 550 trabajadores en faena en el retiro de asbesto. Pero dentro de este universo de trabajadores, también habían una cantidad de 1000 trabajadores prestando servicios dentro
de los muros de Endesa. ¿Ya? Ahora, ahí está. Asbesto, una muerte silenciosa. No está de más, amigos, decir que el asbesto el asbesto provoca una muerte silenciosa y el asbesto es llamado en Europa el polvo demoníaco. ¿Por qué? Porque parece que está sano, en apariencia sano a veces, pero si te da un mesotelioma, hasta ahí te llegó la vida. Y no dura más de 2 o 3 meses. La gente de Pizarreño aquí de Santiago tiene una vasta y tétrica experiencia con relación a las enfermedades de asbesto. Y esperamos que esta comisión nos considere también porque tenemos hartos puntos importantes que ir tomando. Ahí está la explicación de qué es lo que es el asbesto. Son fibras, tanto en Pizarreño, pero ahí está el asbesto en Pizarreño que fue promulgada la ley prohibiendo el asbesto en Chile. Estamos claros, ¿no es cierto? Pero nosotros fuimos a sacar asbesto que revestía la planta Bocamina. ¿Ya? Así quedan los pulmones, así están los pulmones sanos y aquí así quedan con asbesto. ¿Ya? Nosotros, señores, fuimos a sacar, tuvimos la desgracia de trabajar para alimentar nuestra familia de esta faena de retiro de asbesto. El asbesto estaba del año 70, que cubría las turbinas, cubría todo lo que es motor y caldera en aislación, era usado en aislación. Y empezamos a tener estos síntomas por falta de procedimiento. Los TUCA en este caso, cuando vimos que había falta de procedimiento, o sea, los trabajadores en sí todavía no habían nacido los TUCA, cuando vimos que había falta de procedimiento es porque empezamos a tener cada uno diversa cantidad de síntomas en la faena. En especial el que les habla empezó a toser fuertemente, una tos que todavía traigo. Los compañeros que venían en la mañana hacia acá en el jeep me escucharon toser y toser y toser y toser. No paraba de toser. Tuve que inhalarme para poder estar acá. Yo empecé a toser, ¿ya? Fuertemente, y le pedí a los señores de Acheron CAF que me llevaran a la mutual, y ahí parte mi problema. No, señor. Si no sigues trabajando, si no estás de acuerdo, toma tus cosas y te vas. Y se acabó el tema, ¿ya? Ninguno de ellos fue llevado a la mutual. Yo tuve 3 personas accidentadas dentro de la faena. 3 personas. Ninguno de ellos jamás fue llevado a la mutual. Y es más, quiero destacar que la empresa Acheron CAF ese año sacó un premio a una de las mejores empresas en Chile por accidentes laborales. Paradoja de la vida. Porque la empresa Acheron CAF simuló, o sea, todos los accidentes los simulaba, los guardaba. Tómate 2 días, tómate 5 días, pero este era asbesto. Hasta que empezó a haber una cantidad de asbesto en el aire. Esta es la planta Bocamina en Coronel. En el suelo. Doquiera que esté, nosotros mirábamos después, nosotros teníamos que encapsular la pieza para hacer una pieza de una burbuja, una cápsula de nylon arriba, abajo, polietileno a los lados, cosa que era tenía que ser totalmente, ni una minúscula partícula de asbesto debiera de salir fuera de esa burbuja. Ni una minúscula partícula de asbesto. ¿Qué pasó? Que en el transcurso del tiempo, a ver aquí si me funciona esto. Esto no me está funcionando. Necesito apoyo, por favor, porque esto no me está funcionando acá. En el transcurso del tiempo había tanto, sí. Había tanto asbesto en el aire. Por favor, ahí está el video. Ya, el tercero. A ver, parece que no me carga. Ahí está, ahí cargó. A ver, por favor. Ya.
Este es Bocamina 1. Señores, yo creo que pongan mucha atención en esto. Esta es la planta. Ahí a esa altura ya se llevan 2 meses de retiro de asbesto. Ahí, a una cuadra de esa planta hay un colegio básico. Por favor, yo me voy a permitir adelantarlo. Miren lo que sucede a contraluz. Miren el asbesto. Puro asbesto. Saliendo fuera, a las ciudades. Nosotros siendo contaminados todos, sin máscara. La mayoría de los jóvenes que trabajaban alrededor de esa caldera, estaban sin máscara. Habían 7 empresas que estaban trabajando simultáneamente con nosotros. Ninguno de ellos usaba máscara. Esto fue presentado a la Suceso, fue presentado a la Seremia de Salud. La Seremia de Salud de primera hizo vista gorda. Yo apelé a la Suceso, apelé a la Seremia de Salud otra vez para que pudieran atender nuestra situación, hasta que fue multado por este y muchos videos más donde acusaba la irresponsabilidad de la empresa. Y de la misma forma, porque si nosotros mostrábamos estos videos y mostrábamos gente sin máscara, era fácil que pudiera acudir gente a Mutual por el problema de inhalación de asbesto o inhalación, por último, de polvo o de silicato, como lo dijo el gerente una vez en las noticias. ¿Pero qué pasó, señores? No fuimos escuchados por la Mutual. No fuimos considerados por la Mutual. Empezamos la demanda, presentamos papeles a la Seremia de Salud, apeló la Seremia de Salud para que nos atendieran en la Mutual y ellos desestimaron totalmente nuestra atención. Totalmente nuestra atención. Tenemos los comprobantes de todos los reclamos habidos y por haber. La señora Rudol, la doctora Rudol, que está encargada de ocupacional en la Mutual de Concepción, de una forma totalmente inconsciente, trataba a nosotros, a todos los trabajadores que empezaron a acudir por enfermedad y por dolores de espalda y todo fuerte, y decía, si en 15 años más van a morir, ¿qué se preocupan ahora? Esa era la respuesta. Grabaciones que nosotros tenemos. A mí me echó 2 veces para afuera con los guardias. Con los guardias. Yo hubo un momento en que estaba a punto de hacer un cuadro de tuberculosis con mi tos que andaba trayendo. Y ella en ese momento me entrega mis papeles y me dice, don Omar, lo felicito, está total y absolutamente sano. Total y absolutamente sano. No tiene nada en sus pulmones y yo estaba a punto de hacer un cuadro de tuberculosis. El médico de ellos, cuando me vio por primera vez, el día 6 de noviembre, me dijo, el broncopulmonar me dice, don Omar, yo creo que pongan atención, mira, el broncopulmonar me dice, don Omar, usted tiene un problema gravísimo en el pulmón, tiene sus pulmones muy manchados. Me mostró esa radiografía que nunca más me devolvieron, jamás. La pedí de una y de otra forma y jamás me la devolvieron. Entonces me dice, pero yo tengo un problema, yo lo voy a diagnosticar. Me dio los remedios. Pidió el médico de la Mutual, que por favor se me hiciera un escáner y una fibrobroncoscopía en forma inmediata, por lo menos al 8 día. Nunca más me llamaron. Y Endesa y Mutual llamó a Aqueron para que me despidieran. Quedé en la más absoluta, ¿cómo se puede decir eso? Sí. Indefección. Totalmente. Y me llama la señora Rudolph con una sonrisa bonita en los labios y me dice, don Omar, no tiene derecho a nada, retírese de la Mutual. Le digo, ¿pero cómo? No, me dijo, su empresa lo despidió. Y a los 2 días después me llega una carta de la empresa donde me despide con fecha anterior a donde yo había ido a la Mutual. Señoras, señores, desde hace un año que no recibo, 1 año y medio que no percibo ni un solo ingreso, con un asma bronquial que me hace dormir ahora sentado, ahora actualmente sentado. ¿Qué hizo la Mutual? Nada, absolutamente nada. Es más, la señora Ingrid Rudolph, en uno de sus párrafos, de sus documentos legales que me entregó cuando yo le pedí mi historial, dice claramente, al parecer
podría tratarse de un tema ganancial, dice. Firma la doctora Ingrid Rudolph, hablando de mi caso. En ningún momento reconoció mi enfermedad. Enfermedad que sí ya estaba a esa altura reconociendo el Hospital de Coronel. El Hospital de Coronel ya me había atendido muchas veces. Y el director del Hospital de Coronel se compadeció de mí, porque yo en ese momento ni siquiera tenía que pagar y no tenía ni un peso. Se compadece el director, me manda a hacer un escáner y me dice: Omar, tenéis vidrio esmerilado en los pulmones. Estamos mal. Empecemos a tratarlo en Concepción. Y me empecé a tratar paralelamente. Yo entré sano, señores, como todos mis compañeros. Sano. Mi preocupacional, todos mis pulmones impecables. No tenía los pulmones vírgenes, pero impecables sí. ¿Ya? Todo impecable. Así como entraron todos mis compañeros en preocupacionales. Pero empecé mi crisis de neumonitis fulminante reconocida por la Mutual. Y aún irreconocida por la Mutual, recordemos una cosa, que la neumonitis también viene siendo uno de los primeros síntomas de la inhalación de asbesto. Es uno de los primeros síntomas de la inhalación de asbesto. Pues entonces, como soy medio porfiado, yo no me queda otra cosa, señores, que seguir apelando. Apelé a la superintendencia, vine a la superintendencia a hablar con la señora Pamela Gana y en esa ya se empieza a conformar los tucas. Se empieza a conformar una agrupación. A ver si vamos al principio. ¿Dónde está el principio, mijo, por favor? Se empieza a conformar una agrupación que se le llamó los tucas. Porque éramos tanto... Aquí está, déjala ahí. Ahí están los tucas, déjala ahí, mijo. Porque éramos tantos que nos veíamos enfermos. Cuando nosotros íbamos a las reuniones, era toser, toser y toser en las reuniones. Y eso no era normal. Todos los compañeros fueron siendo despedidos conforme iban tosiendo, iban siendo despedidos. El que tosía, lo echaban. Jamás llegaron a la Mutual. Después de ser despedidos, llegaron a la Mutual. La Mutual, obviamente, a todos los compañeros de una forma especial los encontró impecables. Ninguno tenía problemas de ningún tipo de índole. Es más, a todos se nos dijo inmediatamente, como se le dijo a ellos, como se me dijo a mí, a todos se les dijo que estaban sanitos y que en 15 años más van a morir. Cosa extraña. Extraño, porque aquí yo tengo en esta carpeta 20 jóvenes, 20 trabajadores, que inclusive muchos de ellos ya tienen capa pleural en sus pulmones. 20 jóvenes que inclusive muchos de ellos, al entrar a la Mutual, fueron, ¿cómo se dice? No, mijo, no fueron diagnosticados, se les falsificó su diagnóstico. Entraron enfermos a trabajar. Entraron enfermos a trabajar. Habían personas que habían tenido tuberculosis. Habían personas, prohibido entrar ellos. Habían personas que tenían tumores de 3 centímetros, 3.7 centímetros, aquí están. Y estas personas no podían haber entrado a trabajar. Se les mintió, porque esa era una vil cámara de gases. Sin ninguna consideración, los mandaron a trabajar. Juntamente con eso, hay un tag, todas las personas tenemos un tipo de documento, y por favor pongan atención en esto. Cuando a mí me mandaron de Concepción a Santiago, a la Mutual, yo conversé con la doctora Monge, que es la que firma los TAC. Yo le dije, antes de conversar con la doctora Monge, converso con el doctor Trujillo, que es el jefe del departamento de oncopulmonar, y yo le paso el TAC. Le paso este TAC a él. Le dije, esto es lo que me dice la Mutual, que yo tengo, pero el hospital regional me dice lo contrario. Me dice que yo estoy enfermo. Aquí tengo 2 escáneres diferentes.
el uno del otro, y los dos escáneres, el del hospital regional y uno particular, me dice que yo estoy enfermo y que tengo virus esmerilado en los pulmones y que tengo una afección fea en los pulmones. Es más, en uno de los TAC acusan 32 ganglios de 5.3 milímetros y la Mutual todavía no reconocía mi enfermedad. Yo le pregunto a la doctora Monge, doctora, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que esta es una vil estafa, porque se hizo con los mineros en mi pueblo. ¿Por qué todos los TAC, o el 90% de los TAC son similares? Y el doctor Trujillo me contesta, me dice, ¿por qué este lo hice así? Porque este es un software que te saca los TAC. Nada más. Aquí no los verifica un médico, no los verifica un tecnólogo ni un profesional, este es un software que sale. Por lo tanto, todos nuestros compañeros, el 90% de nuestros compañeros, tenían el mismo TAC. Era un copio-paste. Mientras iban cayendo. Se me olvidó un pequeño detalle, un pequeño gran detalle. A esa altura ya teníamos una persona muerta, que es nuestro compañero Gonzalo. El diagnóstico de muerte, neumonía fulminante y en estudio. Nada más. Nada más. Él acusó lo mismo que acusan todos, un dolor fulminante en la espalda que te tiene que cansar, y yo cuando estoy parado cada 2 horas tengo que afirmar, cada 20 minutos tengo que afirmar mi espalda en algún muro. Acusó el mismo dolor. Pero en Concepción no hallaron qué hacer. Yo hablé con el doctor Martirsini del hospital, y el doctor Martirsini, porque lo conozco, porque éramos correligionarios, me dice, don Omar, no hay que hacerle, este gallo es asbesto, pero nadie te va a poner el nombre asbestosis, ni menos mesotelioma, ni menos nada que se relacione con el asbesto. Ahí está el problema mío, po. Ese era el problema mío, que ninguno se quería casar, ni siquiera entidades de gobierno, ni siquiera la Suceso, ni siquiera la Suceso. Me costó un mundo trabajar este tema con la señora Pamela Gana, y todavía nos cuesta, porque nosotros mandamos carta tras carta sobre nuestros trabajadores, sobre nuestra gente, y ninguno de ellos nos escuchó. Es más, me parece una falta de respeto tremenda que la Suceso le cuide la espalda, así literalmente, le cuide la espalda y los bienes a la Mutual. ¿En qué sentido lo hablo? Porque nosotros en estas cartas, que nunca fueron respondidas, jamás, a la señora Pamela Gana, enviamos carta más carta y jamás fueron respondidas. Teléfonos ya no contestan. Cuando yo pido hablar siquiera con el doctor de la Suceso, ni siquiera me responde por educación. Y la señora Pamela Gana se dio el lujo, el 7, la señora Pamela Gana se dio el lujo de entregarnos un papel cuando nosotros estábamos haciendo un seminario con el doctor Chernicher, superintendente de la Seguridad Social, de aquí de Santiago, la jefa máxima. Sí, es intendente. Se dieron el lujo, amigos. El 25 de mayo nosotros ingresamos más de 25 compañeros en apelación por los resultados que nos entregaba la Mutual. 25 compañeros. Se dieron el lujo de respondernos a los 7 meses después. 7 meses. Recién están llegando ahora, porque no sé si se enteraron que empezó esta comisión revisora, pero entre antes de ayer y ayer, del jueves en adelante empezaron a llegar cartas a los compañeros. Las enfermedades son, ¿cómo le dicen ellos? Comunes. Enfermedad común. No puede ser enfermedad común una persona que tiene hasta mesotelioma. O sea, de 70 personas que apelaron, no podemos tener 30 con enfermedad común, po. O sea, o esto es una estafa, o esto se llama corrupción, literalmente. Ser cómplice de un robo, de una gran estafa al gobierno, dañar la integridad, dañar la parte del patrimonio económico de los trabajadores, me parece lo peor de lo peor. ¿Qué quiere que le diga? No hay cosa más horrenda, encuentro yo, que jugarse con la salud de las personas. Confiamos en la señora Pamela Gana, su linda sonrisa,
sus cafecitos, una galleta de vez en cuando, pero ella no se imaginó nunca que los tucas no son adictos al café ni a las galletas. Los tucas son adictos a la verdad. Y así, aunque nos cueste, vamos a llegar hasta el final de esto. Hasta el final de esto. Nosotros tuvimos un compañero en Pizarreño que se inmoló. Y en memoria de ese compañero, nosotros no nos vamos a inmolar. No nos vamos a inmolar. Pero en memoria de ello, vamos a luchar hasta el final para que se nos tome en cuenta. Demuestro un botón, señores. Todavía llevo 1 año y tanto. Le demostré a la señora Pamela Gana con papeles que yo fui mal despedido. No me quiso dar el subsidio. Me llega el papel aceptando que yo soy laboral, que mi enfermedad es laboral. Hiperreactividad le llamo. Me mandan donde un médico que 7 días antes de verme por televisión, yo estaba con la señora Pamela Gana, por televisión dice, no, don Omar González tiene hiperreactividad. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Nunca me diagnosticó, nunca ni siquiera me puso nada en los pulmones para escuchar algo. Jamás. Y él por televisión, 7 días antes que me viera, él dijo, me dio un diagnóstico de hiperreactividad. Todo programado. Me empezaron a dar los remedios cuando querían. No me daban la plata de los pasajes. Nunca me pagaron la plata de los pasajes hasta que al final ya tuvimos que, como ven ustedes ahí en uno de los ahí, tuvimos que ir los tucas. Ahí están. Le dejamos a los chilenos, como dijeron una vez los senadores en la Cámara de Senadores, me dijeron, Omar, lo que te falta es tirar piedra. Nunca hemos tirado piedra ni quemado neumáticos, porque creemos todavía en la democracia y en el diálogo. Hasta ahora. Hasta ahora. No significa que no vayamos a tomar ese tipo de acciones más adelante. De ahí en adelante recién, como por misericordia, me pagaron los pasajes. Siendo alimentado por mis 3 hijas, seguí viviendo. Apelé a mi pensión, ahí estoy. Nadie me ha respaldado, ni una institución. O sea, se supone que yo soy la piedra angular de los tucas. Se supone que yo soy la punta del iceberg de los tucas. Porque si al Omar lo consideran y le consideran su verdadera enfermedad, entonces todos los demás van a postular. No, pues dijo la señora Pamela Gana. Se dio el lujo de mandarle a decir a todos que todos tenían una enfermedad común. Sigan tosiendo, sigan con su enfermedad, todos tienen una enfermedad. O sea, yo voy a preguntar, como una vez pregunté en la Seremi de Salud, lo siguiente. En la Seremi de Salud, cuando no me daban ningún boleto, cuando no castigaban Endesa, cuando yo iba a buscar a la gente de Seremi de Salud en mi auto y le decía, súbanse a mi auto que están tirando asbesto en toda mi comuna, están diseminando asbesto, no se querían subir los inspectores. Y yo le dije al Seremi un día, ¿dónde está la oficina del gerente de Endesa? Porque aquí tiene que tener una oficina del gerente de Endesa. Porque si ustedes no trabajan para el pueblo, están trabajando para Endesa. Están siendo pagados para Endesa. Lo mismo le preguntaría entonces, en este caso, a la señora Pamela Gana. ¿Dónde está la oficina de la Mutual, del gerente de la Mutual acá? En sus oficinas tiene que tener una oficina del gerente de la Mutual, porque no puede darse el caso, jóvenes, no puede darse el caso de que 70 personas apelen y 30 se han declarado enfermedades comunes. Sí se reconoce la enfermedad, sí se reconoce la tos, sí se reconoce la neumonitis, sí se reconoce el dolor de pecho, el dolor de espalda, la fatiga, se reconoce todo eso. Pero ¿sabes qué? Tenemos que decir algo, no es laboral. 30, 35 de 70. Si yo estoy siendo ofensivo con mis palabras es porque tengo un dolor. Y es porque me saqué la mugre para que la democracia volviera a nuestro país. ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para que me dejaran morir? ¿Para que me dieran vuelta a la espalda después que recorrimos con mi señora la Meca y la Seca para que volviera la democracia a mi país? ¿Para esto luché? Disculpe que me haya salido, porque se me van los enanos para el bosque. ¿Falta mucho? Porque poquito. Tenemos otras 2. La nada. Entonces, nacen los tucas. Y por fin, el médico se la juega. El médico de la Mutual. Y me pone asma bronquial
y me dice, Omar, tenés derecho a tu pensión. El mismo día, la Mutual me dio de alta. Sano. Totalmente sano. Entonces, ¿cómo se entiende? Si el médico de la Mutual dice que tengo asma bronquial, si el médico de la Mutual dice que tengo una cantidad de enfermedades, que son 4, y la Mutual me da de alta. Yo no entiendo esa parte. Yo no entiendo esa parte. A mí este poncho me queda grande, señores. Me queda grande. Entonces yo pido que esta comisión tome razón de lo que está pasando en Coronel. Porque son más de 1.500 trabajadores. La Ceremi terminó por multar a Endesa por falta de procedimiento. Se multó a Endesa, se multó a la Mutual, se multó a la empresa Akeron por falta de procedimiento. Se diseminó, está comprobado que se diseminó asbesto por toda la comuna. El doctor Chernicher va a hacer un informe con nosotros para trabajar en este tema. La Ceremi de Medio Ambiente nos aprobó la caracterización para ver cuánto asbesto hay afuera y cuál daño puede llegar a ser. Endesa tiene que salir de nuestra comuna. Con este condoro que se pegó Endesa, tiene que salir. Te muestro un botón. Yo tengo antecedentes serios de que después de la ley de que se eliminó el asbesto en Chile, Endesa enterró 25 toneladas de asbesto dentro de su recinto, contaminando las napas subterráneas. Eso sí que es feo. Endesa, vuelvo a repetir, tiene que salir de Coronel, y la Mutual, juntamente con la Ceremi, pido por favor a esta comisión, por favor, que cuestionen duramente, rigurosamente a la Mutual, juntamente con la Suceso. ¿Nos queda? No. ¿Sí? Díganlo. No, es que lo que pasa, don Omar, lo habíamos conversado antes de la sesión, cuánto tiempo se iba a tomar. Nos pareció sin duda muy importante lo que usted ha planteado. Además, yo creo que coincide, creo que es lo que planteó también la doctora Vega como directora FONASA en la sesión anterior. ¿Ah? Vamos, ¿les parece, colegas, si ofrecemos la palabra a las demás personas que vienen además de otras partes de la región y después hacemos una ronda de preguntas? ¿Sí? Muy bien, le ofrezco la palabra entonces a la doctora, a la señora de la Agrupación Nacional de Víctimas de la H, Claudia Solimán. Señora Claudia, tiene la palabra. ¿Ah? Sí. Adelante, sí. ¿Este es Acción Chilena? Sí, señora. Inmediato. Ya, vale. ¿Sí? Sí, enseguida. Ya, siento. Solto. Sí, no quiero que se vuelva a soltar. Va a quedar muy endeble. Buenas tardes. Yo represento una agrupación que se formó por profesionales que tuvieron, digamos, las instancias de ingresar al sistema mutualidades, a la H precisamente, ¿ya? Y de tener la nefasta experiencia de que le rechazaran su patología de origen laboral y la definían como patología de origen común. Posterior a eso, lo que es todo la reclamación a la Superintendencia de Salud, a la Super de Salud, a la Suceso y a la Super de Salud, y también a la Contraloría General de la República, a la Presidencia
a la Superintendencia de Seguridad Social y al Ministerio del Trabajo. Nosotros nos hemos preocupado de hacer todas las presentaciones a los entes que creímos que les podía interesar este gran fraude que se está haciendo para con los trabajadores chilenos. Respaldo y me sentí sumamente representada por las palabras de don Omar, él desde la vereda de la Mutual y yo desde la vereda de la H, porque el comportamiento es bastante similar. Ahora, después, nosotros partimos el 2013, después de 2 años de investigar y de recepcionar casos, hoy día estamos programando no estructurar o fortalecer la agrupación de víctimas de H, sino fortalecer lo que va a ser la agrupación de víctimas de suceso. Porque si hay alguien que es el mayor responsable de esta situación, es la Superintendencia de Salud, con su equipo técnico y su equipo político hoy día. Yo en reiteradas oportunidades me he reunido no solamente con la superintendenta del gobierno pasado, sino posteriormente con el señor Ibáñez y después con el señor Reyes, con el señor Germán Freire, que era el jefe de gabinete del señor Ibáñez, y después en reiteradas oportunidades con don Fernando Quilaleo, que es el jefe de gabinete, con la señora Pamela Gana, con la señora Mónica Sánchez, que ella en definitiva es la persona que hace la investigación más técnica de los casos, ¿ya? Voy a dividir esta presentación en 2 partes. La primera tiene que ver con los números, que al final van a respaldar los hechos que les voy a relatar, ¿ya? Este es el gran número, O sea, aquí es donde nosotros dijimos, ¿qué está pasando? ¿Ya? Cuando el 30%, el 2013, esta información es extraída de la información de suceso de la cuenta pública, ¿ya? Que solamente dedican 2 hojas a lo que es enfermedades profesionales, ¿ya? Porque el tema de accidentes laborales, efectivamente ha habido una disminución importante en los índices de accidentalidad en Chile. Sin embargo, también hay números que ocultan una realidad bastante complicada, porque durante mucho tiempo vimos a gente que efectivamente tuvo accidentes laborales y fue tratada por la H, pero fue derivada rápidamente a trabajar, no estando en condiciones, ojo, de hacerlo, ¿ya? Y por lo tanto, todos los costos posteriores al tratamiento eran costos de ellos y costos de FONASA, etc. Pero yo me voy más a limitar a lo que es enfermedades profesionales, donde está, digamos, a nuestra consideración la gran problemática. Hoy día, o sea, el 2013, y después vamos a hacer una línea más hacia el tiempo, el 2013, que es la primera información que recibimos, del 100% de casos de enfermedades profesionales que ingresan al sistema de Mutual, el 70% es rechazado, ¿ya? O sea, hay una diferencia entre lo que piensan los médicos, digamos, del sector de salud, con lo que piensan los médicos de la H, o sea, del sistema Mutualidad en este caso, ¿ya? O sea, de 100 personas que ingresan por enfermedades laborales, las mutuales rechazan el 70% en 2013. Si esto lo llevamos al tiempo, digamos, ha ido aumentando este rechazo, que es bastante incoherente. Hoy día llega el 2014, según su cuenta pública, al 76% de rechazo. Es un poco incoherente porque el moving fue tipificado legalmente como un ilícito. La gente está mucho más empoderada. Hay estadísticas formales e informales que dicen que hay un aumento del estrés, de enfermedades mentales, etcétera. Hay un aumento de licencias médicas por enfermedades mentales, ¿ya? O sea, no son números que tienen un sentido, ¿ah? O sea, por un lado, en todo el sistema de salud aumentan las enfermedades de este tipo y resulta que acá el sistema de mutualidades cada vez rechazan más enfermedades de tipo profesional, ¿ya? Tuve una reunión con don Marcos Larena, que es el jefe de atención cliente de suceso, que no se ve nunca. En general, aquí hay 2 cosas súper importantes. La actitud de la H
la cultura organizacional de la H frente a la recepción de una persona es súper evidente y un poco lo reconocí en la mutual, por lo que decía don Omar. Todas las personas de la H, desde el portero hasta el gerente general y el presidente, don Germán Gasmuri, piensan que todo es de origen común. O sea, esa es su premisa, ¿ya? Increíble, a una persona, y nosotros tenemos que pensar que en general el mercado laboral de la H es trabajadores, ¿ya? Que tampoco, hablé mucho con ellos, que tampoco tenían, digamos, muchas ganas de alegar, digamos, porque tenían miedo a perder sus trabajos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno entra a la H y le dicen, esto puede ser una enfermedad común. Cuando hay evidencia clara que es una enfermedad profesional, pero ellos se lo arreglan para que sea común. Sin embargo, les reitero que el gran tema y el abuso de la H, ¿ya? es porque el suceso permite que ocurra eso. Mi experiencia personal, yo traté que la H funcionara bajo la ley 10.744, ¿ya? Ingresé por un moving laboral, me hicieron un estudio de puesto de trabajo que era una burla para cualquiera. Yo soy ingeniero civil, no, o sea, lo digo porque analizo números y sé eso, ¿ah? Y cuando me mostraron el EPTCM, que se llama la evaluación de puesto de trabajo, me pareció que casi era parecido al informe que hacía mi hijo de 15 años. Sumamente irregular, ¿ya? Por lo tanto, investigué hasta que llegué a una circular, la 2838 del 2012 de la Suceso, que define claramente las consideraciones que se tienen que hacer para un estudio de puesto de trabajo de salud mental por las mutualidades. Como el mío no se ajustaba a ninguno de estos puntos, mandé mis papeles a Contraloría de la H, ¿ya? Presenté toda esta información junto con un informe de la Inspección del Trabajo donde se confirmaba la vulneración de derechos fundamentales. Hablé con y esto es sumamente importante porque un psicólogo de la H puede cometer un error. Todos somos humanos, podemos cometer un error. Pero ya cuando el psicólogo de la H regional de Concepción comete el error, cuando el jefe médico zonal de la H comete el error, cuando la contralora de la H comete el error, cuando el contralor, o sea, el fiscal de la H comete el mismo error, el presidente de la H comete el mismo error, hay un tema de cultura organizacional, digamos. No pueden equivocarse tanto no se pueden equivocar tanto en materias donde ellos tienen que ser muy competentes, ¿ya? Por lo tanto, puse mis papeles en Contraloría, lo rechazaron. Y al final terminé hablando con el presidente de la H, que también le pareció que ninguno de estos papeles que argumentaban mi patología era de origen profesional, sino era origen común. Dado esto, yo soy una chilena que piensa que las organizaciones tienen que funcionar, voy a hacer reclamo Suceso. A todo esto, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que en cada una de estas instancias la vez me decía, ¿sabe que si a usted no le gusta, apela a Suceso? Después, si a usted no le gusta, apela a Suceso. Qué extraño, decía yo, que me digan que apela a Suceso, que es digamos, la autoridad, en definitiva. Me parece extraño con esa liviandad que me lo dicen. Paralelo a eso, la Superintendencia de Salud hace una investigación minuciosa, y en eso no tengo nada que decir de la Super de Salud, hace una investigación minuciosa con respecto al incumplimiento de la 20.584, ¿ya? Que si bien no es la 16.744, se topan en muchos aspectos, o sea, la Suceso, tal como me lo informaron, tomo contacto con el call center. El call center es una plataforma de funcionarias que no son de Suceso, ¿ya? Cuyo entrenamiento está más orientado a meterse en el computador y decir en qué condiciones está la denuncia, y nada más. Uno como ciudadana no puede hablar con nadie de Suceso. Créanme, yo tuve que llamar a la Presidencia de la República, a la secretaria, la señora Michelle Bachelet, para que me diera el número Suceso directo, porque si no es el call center.
no hay ningún profesional de suceso que tenga una actitud abierta para poder recepcionar un caso. Yo después de estar 2 años con suceso, ¿ya? Recién vine a conocer a don Marcos Larena, que era el jefe de atención al cliente. Yo jamás pensé que existía ese caballero. Suceso, y ahí empecé yo a darme cuenta de la actitud de suceso que tenía que ver con no permitir que uno acceda como usuario. Porque yo llamaba 20 veces de mi celular, mandé 20 cartas a suceso, 50 en una segunda etapa. O sea, gente pobre, más pobre que uno, que no puede llamar 50 veces de su celular o no tiene dinero, más encima con una patología, deteriorada su salud, bueno, caótico. Entonces empecé a averiguar y pedí a través de la ley de transparencia el tema de, porque yo dije, no soy yo solo, no, tiene que haber, digamos, más gente que sufre esto mismo. Y pedí antecedentes a los sucesos, que posteriormente me los negaron. Esto fue de casualidad que me lo entregaran. Y efectivamente, los reclamos contra el sistema, contra la Asociación Chilena de Seguridad, desde el 2011 al 2013 aumentaron de 100 a 1000. ¿Ya? Y el 40%, o sea, el 40% es rechazado por suceso y mantiene, o sea, el 60% es rechazado por suceso y mantiene el origen común de la patología, digamos. ¿Ah? El 60% es rechazado por suceso, dice, no, yo confirmo la resolución de la ACH, esto es patología de origen común. ¿Ya? Claro. Entonces empecé a meterme más en la web y empecé a buscar si era una problemática común. Y me encuentro en reclamos.com con una cantidad, porque nosotros que estamos ajenos al sistema gubernamental, de repente no sabemos cómo poder orientar nuestros reclamos. Además que realmente suceso es muy burocrático. La segunda vez que yo llamé y ya había presentado los papeles, le pregunté a la chica del call center, le dije, ¿cuánto tiempo se van a demorar ustedes en darme la resolución? Suceso no tiene responsabilidad de responder. Entonces yo dije, ¿pero cómo eso? No, que la ley no le exige a Suceso responder mi reclamo. Después llamé otra vez y me dijeron, bueno, nosotros tenemos, depende de la complejidad de la patología o del conflicto, podemos demorarnos 2 años. ¿A quién le sirve, Dios mío, que se demoren 2 años cuando estamos hablando de una persona que está enferma, que muchas veces no percibe ninguna remuneración? Además, el trato. Por eso le digo, Suceso está orientado a cuidar los intereses de las mutuales. No sé por qué. No me lo explico. No sé, es muy extraño. Más después, al pasar el tiempo, a mí Suceso confirmó la patología de origen común que definió la ACH, a pesar de un informe de la Inspección del Trabajo de Concepción donde se confirmaba la vulneración de derechos fundamentales. Ese informe desapareció en Suceso. Bueno, y después me di cuenta que mucha gente tenía ese problema, pero también Suceso coludidos con la ACH. O sea, hay una cosa extraña, ¿eh? O sea, no solamente yo me estaba dando cuenta de esta cosa tan irregular, ¿ya? Cuando se confirma mi patología de origen común, yo pido mi carpeta completa a Suceso a través de la ley de transparencia. Y me doy cuenta que el informe de vulneración de la Inspección del Trabajo no está, desapareció. Y 2, accedo a la respuesta de la ACH, porque Suceso le pide a la mutual que responda frente al reclamo. Bueno, la ACH, primero que nada, hizo una carta donde decía un montón de cosas que no eran reales, pero bueno, era mi palabra contra la ley, pero tampoco lo argumentó con papeles ni nada. No mencionó el informe de vulneración de derechos fundamentales, a pesar de que yo me encargué personalmente de enviárselo del presidente de la ACH, al gerente general, al fiscal, a la contralora, todos sabían, digamos, de esto. Y ratifica Suceso, no está el informe, y ahí empiezo yo a hacer mis gestiones y a llamar y a
a presentarme. Desde Concepción tuve que venir a Suceso aquí, porque Suceso en Concepción, como me imagino en gran parte de las regiones, es un buzón, nada más. No hay ninguna asesoría ni nada. Y vine a hablar aquí directamente, primero con la señora María Saldívar, después vine a hablar con el señor Ibáñez, no, con el señor Freire, y después posteriormente con el señor Reyes. El asunto es que era tan evidente mi caso que revertieron el fallo profesional en enero del 2014. ¿Ya? Es decir, de agosto del 2013 a enero del 2014, después de 100 cartas y por lo menos 50 llamadas a todas partes, revirtieron el caso, ¿ya? Dando ninguna explicación de por medio, ¿ya? Pero entre este periodo a mí me despidieron, mi empleador, y Suceso, si bien revierte el origen de mi patología, no se pronuncia respecto a ninguna de las irregularidades que yo planteé que había cometido H. ¿Ya? Bueno, y ahí durante todo el 2014 seguí enviando reclamos a Suceso puntualmente por los resultados del estudio de puesto de trabajo, ¿ya? Porque había estado mal elaborado según la circular que la misma Suceso tenía, digamos. Entonces le pedía que me explicaran cuál era la parte del estudio de puesto de trabajo que estaba correcto, porque ellos confirmaron que el EPT-SM se ajustaba a la 2838. En 6 oportunidades me cambiaron digamos, la explicación, ¿ya? Con un afán único, pero evidente, yo tengo, todo lo que yo le estoy diciendo está en papeles, ¿eh? Evidente de proteger la espalda de la H o los intereses de la H, ¿ya? Pero evidentemente, cuando a mí la Suceso me manda la resolución por origen, digamos, común, fueron 4 líneas. Cuando tenían que defender a la H, eran hojas y hojas defendiendo a la H. Pero resulta que como yo pedí la carpeta, empecé a ver esta carpeta uno por uno y de repente me encuentro con un email. Un email donde la doctora Carmen Cerda, doctora de Suceso, le asesora a la gente de la H, ¿ya?, de cómo podían darme el alta rápidamente, ¿ya?, de manera de sacarme lo más pronto posible de este sistema, ¿ya? Carmen Cerda. Este mail estaba copiado a Carmen, o sea, era de Carmen Cerda, copiado a Silio Selman, que es el abogado de Suceso, ¿ya?, y al fiscal de la H y al gerente general de la H. Está en mi carpeta de Suceso. Increíblemente se les pasó, digamos, ¿ah? Realmente ahí uno queda decepcionada, ¿ya? Pedí explicaciones respecto a ese email, que me explicaran. Nunca me explicaron. O sea, nunca resolvieron respecto a ese reclamo que hice, que por qué una doctora de Suceso asesoraba a la gente de la H de cómo manejar las patologías. Más aún, ella misma le decía que la alta tenía que ser rápida y le designaba tiempo, ¿ya?, para que me derivaran. Todo esto en conocimiento de los superintendentes de Suceso, ¿eh? Por otro lado, frente a esta ola de reclamos que yo confirmaba que había en la web, lo que me estaba pasando a mí, los 20 casos que analicé de maltrato de la H, de burocracia a la Suceso, pasaban años y a la gente no le respondía a Suceso. Suceso, en su entidad fiscalizadora, el 2013, solo en una oportunidad sancionó a la H, y el 2012 lo mismo, en una oportunidad, ¿ya? Me reuní nuevamente con toda la plana de Suceso, Fernando Quilaleo, Claudio Reyes, que en una oportunidad me dijo que él no hablaba, él no tenía por qué hablarme. Yo le dije, imagínense lo que es para una persona común y corriente que no está
inserta en el aparato gubernamental que un superintendente que le diga que él no tiene ninguna responsabilidad de hablarme. ¿Ah? Tuve reunido con todo ello y la señora Mónica Sánchez, la jefa del aparato... 2014. 2014. Sí. Me reuní con ellos y la señora Mónica Sánchez, y es por eso que yo ahí me di cuenta que hay dos temas de suceso. Uno, el aparato técnico, que no se mueve con los gobiernos, sino permanecen ahí, y como las personas más políticas. Entonces, las personas más políticas no tienen teóricamente hablando, el conocimiento, entonces se alinean mucho a lo que dice el aparato técnico, que lleva mucho tiempo ahí. Pero sale el 2000, sí, pero sale. Hagamos una cosa, para que ordenémonos para que todos tengan un justo derecho. ¿Ah? O sea, para que todos tengamos la misma oportunidad. Lo que pasa es Usted termine su presentación porque nos queda toda una organización que viene también del sur. Entonces, y una vez eso podemos, porque yo tengo varias complicaciones desde el punto de vista de la autoridad política. ¿Ah? Sí, a lo que yo hago referencia es que la gente más técnica, como es Mónica Sánchez, Basilio Selman, que es el abogado, Mónica Sánchez, que es la jefa del Departamento Contencioso Administrativo, que es donde se analizan los temas, la doctora Cerda, es gente, porque yo me metí para ver su sueldo, desde cuánto tiempo tenían contrato, gente que lleva mucho tiempo en la suceso. Distinto es los superintendentes y el jefe de gabinete, inclusive hoy día cambiaron el fiscal, ¿ya? Y a la señora Pamela Gana, que llegó a mediados del 2014. ¿Ya? No voy a entrar en detalles con respecto al intendente anterior que reemplazó a la señora Pamela Gana. ¿Ya? Por lo menos en 10 oportunidades me dijo que no iba a recibir nunca más mi reclamo. ¿Ya? Bueno, pero en definitiva, yo llevé esto a la Contraloría General de la República. Por mientras, la Super de Salud sanciona a la H y me da la razón con respecto al incumplimiento de la 20.584. Sanciona, pero la ley 20.584 no tiene ningún tipo de sanción que no sea que me pidieran disculpas. O sea, me llegó una carta de disculpas. ¿Ya? La Suceso nunca se pronunció ninguna de las irregularidades, ni en la H ni al interior de Suceso. ¿Ah? Y la Contraloría lo único que dijo fue que no entendía por qué Suceso no había utilizado su potestad sus atribuciones fiscalizadoras. No entendía por qué. ¿Ya? Mire, por mi experiencia y por los casos que he visto, si bien hasta el 2004 estas irregularidades eran evidentes, estos 2 últimos años se han potenciado radicalmente. La última reunión que yo tuve con Mónica Sánchez, con el superintendente y con toda la plana, me pidieron disculpas y que iban a tratar de no seguir cometiendo los errores. ¿Ya? Pero los errores se han seguido cometiendo, ellos han seguido teniendo una actitud proteccionista. Yo no me lo explico por qué. Ahora, una vez calculé lo que se ahorraba la H en no recibir estos casos de enfermedades profesionales, eran como 6.000 millones de pesos. ¿Ya? Es mucha plata que hay encima de la mesa. ¿Ya? Pero el 2015 la situación... ¿Ah? Para nosotros son 14.000 millones de pesos que se ahorró Claro. Entonces, la verdad es que es un tipo, hay mucho, yo la verdad que a partir del 2014 creo que Suceso no está haciendo su trabajo fiscalizador. Y para terminar, acabo de tener una reunión con don Marcos Larena donde le pregunté en qué parte de la cuenta pública, que a todo esto me negaron que yo participara, me negaron porque era una cuenta privada, que todavía no lo entiendo. O sea, Suceso me negó, como presidenta de la agrupación de víctimas de H, ir a la cuenta pública porque era una cuenta privada. Y me lo mandaron por escrito. ¿Eh? Por escrito, lo tengo.
Ahora, si quieren impresionarse más, yo durante el 2014 hice un Facebook que se llamaba Víctimas de H, donde puse todo esto y la H junto con la Suceso, los dos, ahí, se confabularon para negociar conmigo. Eso nomás les quiero decir. ¿Ah? Con evidencia, yo les muestro lo que firmé y ustedes se caen de espalda. O sea, la Suceso conversó con la H para que no me pagaran, pero me pagaran un poquito. ¿Ah? El superintendente, la Pamela Gana, Claudio Reyes, Fernando Quelileo, ahí se tomaron un café y así fue con el fiscal de la H y el gerente general de la H, Cristóbal Prado y Cristóbal Cuadra, en un café y negociaron para que yo bajara mi Facebook, que se llamaba Agrupación de Víctimas de H. Así de irregular es la situación. ¿Ya? Bueno, hay mucho tema, pero la verdad es que si ustedes se dan cuenta, ustedes manejan más estas situaciones, vayan a la cuenta pública de Suceso, la del 2014, y en ninguna parte hay un indicio, porque hay muchos números. Los números están de la cantidad de personas que están en las mutuales, las personas que residen en las mutuales, de la remuneración promedio que por los subsidios, etcétera, pero en ninguna parte dice estos datos, los motivos por los que se rechazan los reclamos de las personas, cuántos reclamos han habido por mutualidades. No hay ningún indicio de que Suceso esté fiscalizando a las mutualidades. Eso es parte de lo que les tenía que contar. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, señora Claudia. Para nosotros era muy importante poder escucharlo, porque sabíamos de su organización. Señora Presidenta, sí. Nosotros a las 3 tenemos que retirarnos, 3 y cuarto, porque tenemos una reunión con la Cámara de Senadores o la Comisión de Ya. 3 y cuarto máximo. ¿Les parece? Entonces, nosotros terminamos a las 3. Sí, podemos un poco prorrogarla, pero les ofrecemos la palabra entonces a don Mauricio Molina y la señora Marta Molina, que además los conozco hace muchos años. No en este... Antes que, mientras se sientan los compañeros, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de la niña? La señora Claudia Solimano, de la Agrupación Nacional de Víctimas de la H. Señora Claudia, la H recibe el 40% de reclamos, el 40% de la gente, el 100% son afectadas como enfermedad laboral. No, el sistema no Sí, toma. El 60% rechazado. Tome, ahí está la. Porque en la mutual, la mutual solamente el 14% de la gente que ingresa a la mutual, solamente el 14% acogida. es acogida. El 86% Ya. es rechazo. Ya. ¿No? Ya. Don Mauricio Molina, le ofrecemos la palabra. Es de la organización Salud Digna y Justa. De la organización Salud Digna y Justa. Buenas tardes, Presidenta, diputados. Primero, saludar a don Omar y a la señora Claudia, porque hoy día hemos aprendido, al menos en lo personal, algo sobre el asbesto y sobre la Asociación Chilena que en lo personal desconocía. Soy Mauricio Molina, presidente de una ONG sin fines de lucro, que nació a fines del año 2012 a raíz de un cáncer que yo contraje. Esta necesidad de ayudar a otros, de orientar, nace de observar la falta de orientación y de la rigidez de las instituciones públicas y privadas, porque las leyes son interpretadas según convenga cada institución. Nuestra ONG, llamada Salud Digna y Justa, está integrada por diversos trabajadores, profesionales, en las cuales hoy me acompaña Marta Molina Ávila, de profesión kinesióloga y además administradora de empresa, don Rodrigo Cuncille, abogado y además antropólogo, y también me acompaña la señora Mari Cruz Castro, trabajadora de Superpollo, que está allá, que es un testimonio vivo de lo que queremos hablar. Y Pedro Martínez, que también es parte de nuestra... Pedro está... salió. Las enfermedades e injusticias de salud
no tienen color político ni credo alguno. Las enfermedades llegan por los factores, los tiempos que estamos viviendo. Si bien hoy tenemos la posibilidad de exponer sobre las mutuales, quisiera tomarme unos minutos para aportar a esta discusión también en otros estamentos del Estado. La falta de modernidad con la que rige hoy día el COMPIN a nivel nacional. ¿Y por qué me he referido a eso? Porque fue una experiencia personal y es una experiencia que hemos vivido y que me tocó vivir de muchas familias cuando yo estuve hospitalizado. Esta vivencia en carne propia también la hemos visto en familiares, en amigos y en dramas con padres y, por supuesto, trabajadores. Cuando hablo del COMPIN, hablo de una ley que viene del año 84 y que viene del decreto del año 79 con los artículos 15, 17, 23 y 25, que es la reforma que se hace el año 81. ¿Por qué menciono esto? Porque les quiero demostrar que esta ley tiene 34 años, lo que demuestra claramente que está desfasada con los tiempos modernos que estamos viviendo. Creo que urge una reforma que hoy día está caduca, porque de esta ley se desprenden miles de injusticias de salud, como las antes mencionadas, ya que el COMPIN se apoya para rechazar las licencias médicas en esta ley, aduciendo permanentemente en los trabajadores de este país reposo excesivo. Lo que además, esta ley no especifica las situaciones. Una vez más, damos una interpretación según nos convenga en desmedro de miles de chilenos. Y como el tiempo es corto para concluir, quiero mencionar dos aspectos de la Constitución Política de la República de Chile. En el capítulo 3, artículo 19, la Constitución nos asegura, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Segundo, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Y en el noveno, el derecho a la protección de la salud. Y más abajo dice, es deber preferentemente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntamos como ONG, ¿cómo se resuelve la interpretación de la ley? Si este derecho está garantizado en la Constitución política, entendemos que deben existir distintas opciones en el mercado, pero no es posible el mercadeo de la salud. No tiene moral ni sustento alguno en quienes defienden los intereses del lucro por sobre el sufrimiento de las familias, interpretando la ley a su conveniencia. La salud en Chile, creemos nosotros como salud digna y justa, es un deber en conciencia. Yo quería hacer esa apertura porque a raíz de esto se creó nuestra ONG. El caso de Tuca, que presenta Don Omar, el caso de la señora Claudia, es uno más de lo que está ocurriendo con el origen. Y el origen viene de la ley y de cómo está conformado este tema. Yo voy a darle la palabra a Marta, quien va a explicar sobre los temas sobre 3 casos que tenemos de la mutual. Y enseguida Marta le va a dar la palabra a, no sé si va a hablar la señora... Si me permite, Presidenta, que la señora Maricruz se acerque para que ella explique un poco cómo fue lo que ocurrió el accidente. Explicaciones con el tiempo, pero será Mari Carmen, don Le voy a hacer Pedro... cortito. Don, No, que se ponga acá nomás, yo me pongo atrás de ella. Y yo prefiero quedarme ahí para... señora Mari Carmen, tiene la palabra. Buenas tardes. Primero doy las gracias por darme esta oportunidad de presentarme ante ustedes, ya que cuando la señora Claudia hablaba me sentí muy identificada,
porque yo muchas veces, muchas cartas presenté a la superintendencia, rogando por el tipo de accidente. Yo trabajaba en una empresa de aseo, SHS asociado, en la cual esa empresa trabaja a la AgroSuper en San Vicente de Tahuatahua. Yo entré el día 7 de febrero del 2008 a trabajar, en el cual cuando yo entré a trabajar se me hizo un estudio médico por la Asociación Chilena, en la cual se me dijo que estaba apta para trabajar y desempeñar mis labores como aseadora, que se hacen aseos de máquinas industriales. Lamentablemente el día 17 de diciembre del 2011 estaba desempeñando mis labores como trabajadora en una sala llamada bandeja, en la cual a nosotros teníamos que desempeñar, sacar las bolsas de esas bandejas, botarlas a un bin y después eso pasa al lavado. Ahí, en ese espacio que nosotros estábamos, pasa un traspaletero, que él se lleva sus bandejas, tanto pasa con bandejas limpias como con bandejas sucias. Que este es el pale que los traspaleteros transitan. Esto va amarrado con fil, porque tanto sucio o limpio tiene que ir sellado con fil, ¿ya? Yo estaba en un lugar que no sé si van a poder captar mucho, pero ese es el espacio que teníamos para trabajar. Ahí se ven a la orilla las bandejas, el traspaletero, y nosotros estamos en el mismo espacio, ¿ya? El hecho de que el traspaletero, por hacernos el quite a dos trabajadores, porque estaba mi compañero y estaba yo, hacernos el quite, se hace muy a la pared, a esta pared, la cual esa baranda tenía un desperfecto y enredó el fil de este pale y cayó completamente en mi espalda, ¿ya? Esto, yo no tenía la menor idea, pero esto tiene un peso ahora, porque yo averigüé todo eso, de 125,6 kilos, en lo cual se me llevó a la asociación, a la Clínica Integral Rancagua. Se me diagnosticó una fractura lumbar sin compromiso neurológico, pero llegué con una fractura lumbar porque me hicieron radiografía, me hicieron escáner, me hicieron de todo. Estuve 2 meses en la H, con controles, con kinesiólogo, en lo cual llegaron a los 2 meses diciendo: esto es una patología común, no corresponde al accidente. Y yo dije, pero ¿cómo? Si yo estaba trabajando sana, desempeñaba mi labor normal, ¿cómo me pueden explicar? Es que una bandeja no puede producir tanto. Es que no fue una bandeja, le dije al médico yo. Fue un pale. Y ellos se quedaron ahí. ¿Qué pasó? Yo tuve una fractura cuando tenía 12 años, ¿ya? La cual esa fractura no tenía nada, porque yo trabajaba, yo fui mamá, yo tuve 2 hijos, yo hacía mi vida normal. Era una mujer más activa que ahora, porque ahora tengo limitado mi tiempo y mi paso y todo. Y resulta de que peleé con la H. Y no. ¿Y qué hicieron? Me dieron el 28 de febrero me dan una licencia para que me vaya a mi sistema público a atenderme, porque ya lo mío no tenía solución en la H. Entonces dígame, yo estoy peleando del día 28 de febrero, del día que me dieron el alta a ellos, estoy peleando porque se me reconozca mi accidente. Yo estoy económicamente, quedé en la calle, me embargaron mis cosas. Donde arrendaba, porque no tenía casa, donde arrendaba me pidieron la casa. Lamentablemente
con todo este trayecto, mi vida personal, mi vida de pareja, mi vida en sí se destruyó. Tuve mucho apoyo, es verdad, hay apoyo de personas que siempre han estado ahí, pero yo perdí, en cierta manera perdí mi valor como mujer al comienzo. Pero cuando empecé a dar la pelea, cuando yo dije, no me la pueden ganar, porque en el camino me he encontrado con muchas personas que se han quedado por el accidente. No, es que yo no puedo, es que yo no voy a pelear, es que yo no tengo plata, es que yo no puedo ir para allá. Yo no. Yo creo que así como todos los que están aquí peleando, yo también necesito justicia para mí. Necesito que no me van a restablecer mi salud, porque ya los médicos me lo han dicho. Voy a quedar con un 70% de una inestabilidad, porque yo perdí toda mi inestabilidad. Incluso cuando a mí peleé tantas cartas que mandé aquí a la Suceso, un día me llegó una citación de la doctora Varga, porque ni siquiera el nombre está de la doctora. Dice solamente doctora Varga, presentarse segundo piso a tal hora. Ella misma me lo dijo. Tú tienes un 70% de discapacidad y tú ya tienes que tramitar la pensión de invalidez. Yo le dije, pero es que yo estoy peleando para ver si la ASH... No, es que la ASH no te va a hacer nada, porque la ASH es una empresa muy grande y tú no le puedes ganar a eso. O sea, ella como doctora, ¿por qué me podía estar diciendo eso? Entonces pienso que yo soy una más de todos los que estamos aquí y yo necesito, por lo menos, que se me compense en una pensión, porque yo tengo que estar, ahora yo tengo que pensar en una pensión de invalidez. ¿Ah? Pero no puedo optar a una pensión de hospital de invalidez porque resulta de que no fue por el hospital, fue un accidente laboral. Y eso es lo que yo quiero que la ASH reconozca, el accidente. Yo no quiero tampoco que me paguen millones, sino que vivir económicamente, por lo menos poder vivir día a día. Porque en este tiempo mis licencias me las cuestionaron al comienzo. Ahora ya por lo menos ya estoy un paso más que me la están... Pero igual me cuestionan porque cada 3 meses tengo que presentar documentación. ¿Y por qué? ¿Y por qué es largo tanto tiempo? Entonces, eso, señores, eso yo necesito que la ASH reconozca y que por lo menos me den una compensación para vivir mi tiempo que me queda. Es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mari Carmen. Presidenta, bueno, Marta. yo voy a explicarle un poco. Mi nombre es Marta Molina, yo soy kinesióloga, soy asesora de la ONG Salud Digna y Justa. Como explicaba el presidente anteriormente, nosotros somos un grupo de profesionales que quisimos reunirnos. Yo llegué cuando ya la ONG ya estaba formada, quise reunirme también con ellos por una experiencia personal. Mi padre falleció esperando que el sistema funcionara. Y ver el dolor de tanta gente, uno se queda conmovido y no puede ser indiferente a todo esto. Bueno, yo quiero explicarle un poco el accidente. La señora Maricruz ha explicado el mecanismo, cómo sucedió el accidente en sus palabras, pero quiero que les quede súper claro el actuar de la Mutual en este sentido, porque ya es un modo operandi que tiene para estafar, porque esa es la palabra, estafar a los trabajadores chilenos. Bueno, la ley dice, en el inciso primero, el artículo 5 de la ley 16.744, que accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Yo les quiero explicar aquí un poquito la lesión que tiene la señora Maricruz. Se llama sacroileitis, que es la lesión por la cual la sacó y la derivó como enfermedad común, y que
a la vez la deriva como enfermedad común porque según ellos, en la edad de 12 años, ella tuvo una lesión, una fractura en la vértebra L1. O sea, está súper distante. O sea, como kinesióloga hemos hablado con muchos doctores, no tiene nada que ver y no tiene relación una cosa con la otra. También acá yo he querido adjuntarle en los papeles que ustedes tienen que el suceso, en varias oportunidades cuando la señora Maricruz ha hecho apelaciones, ha habido una contradicción tan grande acerca del por qué está rechazando y está haciendo un copy-paste acerca de lo que dice la Asociación Chilena de por qué no puede seguir cubriendo su lesión, que en una de sus resoluciones le dice a la señora Maricruz que la patología catalogada como de 15 o de garro sacroiliaco en realidad es una sacroileitis bilateral que incluso fue estudiada antes de que la dieran de alta, o sea, durante el proceso, porque es una afección que se dio después del accidente laboral, y es una patología de origen común, y no es secuela del referido accidente, y tampoco se trata de un cuadro equivalente a la fractura antigua de L1. En resoluciones anteriores le dice la suceso a la señora Maricruz que no es enfermedad laboral porque procede de una fractura que tuvo ella anteriormente. Entonces, tenemos varias contradicciones de parte de la suceso que nos dan a nosotros a entender de que este caso no ha sido estudiado con el criterio que se merece la señora Maricruz y todos los trabajadores chilenos. Por eso nosotros hemos querido traer este caso, porque también hemos hecho estudios, no solamente nos hemos quedado con lo que nos dicen los médicos, sino también hemos ido un poco también a la bibliografía de estudios científicos acerca de las patologías que tiene la señora Maricruz. Y, por ejemplo, en una revista científica que está en la web, que la podemos encontrar en Cielo, Javier Calvo Catala, jefe de reumatología y metabolismo óseo del Hospital General de Valencia, España, dice que la sacroilitis es una inflamación de una o ambas articulaciones sacroiliacas, lugares donde la columna lumbar y la pelvis se conectan. La sacroilitis puede causar un dolor en las nalgas o la espalda abajo, incluso puede extenderse hasta una o ambas piernas. El dolor asociado con la sacroilitis es a menudo agravado por estar mucho rato de pie o subir escaleras, cosas que le pasan a la señora Maricruz. Pero lo más importante de esto, porque yo quise citarlo, porque esta patología a menudo es de un origen traumático, que es posterior al proceso agudo que sufre en el inicio del trauma. Entonces, nosotros no nos explicamos como doctores de la Superintendencia de Salud, al evaluar todos estos antecedentes, hacen un copy-paste de lo que dice hoy día la Mutual de Seguridad, quien obviamente está tratando hoy día de atender a la menos cantidad de trabajadores posible, porque hay un sistema macabro de incentivos acerca de este tema que van en relación a que ellos quieren mostrar antecedentes de prevención, antecedentes de buena gestión en ese sentido, y obviamente no atender a trabajadores para así ellos poder seguir con el negocio y lucrando con el sentido de atender enfermedades que hoy día se prestan para catalogarlas como unas clínicas privadas de atención a casos particulares. Nosotros queríamos traer el caso de la señora Maricruz y se lo quise explicar de esa forma para que ustedes más o menos entiendan que nosotros hemos detectado, nosotros hoy día traemos 2 casos, pero tenemos muchos casos, no solamente la sexta región, sino que a nivel país, que obviamente por tiempo no podemos traer, pero queremos mostrarles que esto es una cosa sistemática que realiza la Asociación Chilena de Seguridad y que no solo afecta a un par de trabajadores, sino que a cientos de trabajadores, y también afecta la confianza de miles de millones de trabajadores que hoy día hacen que el país pueda funcionar. Porque ¿qué confianza van a tener ellos en este sistema que fue creado con un espíritu y que hoy día está totalmente desvirtuado? Yo también quiero, si me permite, Presidenta, que don Pedro Martínez pueda exponer cortito su caso, porque esto es un tema de verdad que nosotros queremos exponerlo por...
cuento cómo fue el accidente y yo explico lo técnico. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Bueno, yo soy vendedor de tienda. Yo trabajo como vendedor hace más de 25 años. Y en una mañana 27 de enero de diciembre de 2014 me accidenté sacando un refrigerador y lo llevaba con un carro, se quiso desbalancear y yo lo afirmé con la pierna izquierda y al hacer esa fuerza sentí un chasquido en la cadera. No fue solamente un chasquido, sino que crujió completo. Entonces de ahí entré, me fui cojeando donde el jefe de la tienda en ese momento y él me mandó a la H. Las agencias en regiones no funcionan los días sábados ni domingos, funcionan solamente los días viernes hasta las 6 de la tarde. Entonces tuve que esperar de pie como media hora que llegara una ambulancia para que me pudiera trasladar a Rancagua. Ahí me hicieron una radiografía, la radiografía dijo el médico que era una luxación traumática de cadera, que aparece en mi ficha, una ficha en la H. Después me trasladaron a San Fernando y el día lunes fui al médico y me hicieron una ecotomografía. Una ecotomografía en un servicio local que el médico no se demoró más de 3 minutos o 3 minutos 50 en hacer la ecotomografía. La ecotomografía no mostró ninguna lesión. Y al médico a los días después me quería dar de alta. Le dije que yo no podía caminar, ¿cómo me iba a dar de alta si yo trabajo de pie, camino todo el día, subo escalera y bajo escalera? Y le dije, ¿sabe qué, doctor? Siempre cuando esto no me afecte a mí, le puedo solicitar algo, que me autorice a hacerme yo un examen médico, se lo traigo, y usted vea que estoy lesionado realmente. Me dijo, sí, me dijo, te autorizo, no hay ningún problema en que te lo hagas. Me dijo, yo me lo hice, me hice una resonancia en forma particular. Y la resonancia mostró, la primera resonancia mostró que tenía un desgarro en el glúteo mayor y el glúteo medio y comprometido los músculos de la cadera. Y unos desgarros en el labrum, que en la primera resonancia dice pequeños desgarros en el labrum. Y ahí empezó la pesadilla porque el doctor dijo, cuando se la llevé al médico de la H, me dijo, oh, en realidad está accidentado, me dijo. Si yo no llevo la resonancia, si yo no lo hago, por eso acudo, las personas que se pueden, y los que no tienen los recursos, ¿cómo lo hacen? Por eso que en los campos, en las principales de esta región, anda mucha gente con los pies dados vueltas, con los dedos doblados. Entonces, esas personas no alcanzan, no tienen los recursos para poder hacer esto, entonces se los derivan y se los llevan a los hospitales sencillamente. Yo seguí con la que me mandaron a Rancagua. Y en Rancagua me dio un médico y me dijo, mira, si tú fueras, me dijo así, si tú fueras el Chupete Suazo, me dijo, estarías mañana mismo, me dijo, con un equipo completo de kinesiólogos, me dijo, tratando de recuperarte de ese desgarro. Pero yo le dije a él, le comenté, doctor, los médicos en San Fernando me dijeron que en Santiago hay un equipo de cadera que podían ver mejor el problema. Ya, me dijo, si quieres te mando a Santiago para que te vea el equipo de cadera Santiago. Perfecto, estuve todo el mes de enero sin un día de kinesiología, solamente medicamento y sin kinesiología. Ahora, cuando llegué a Santiago, cuando conversé con el jefe del equipo de cadera, vio la resonancia y me dijo, en realidad me dijo, los desgarros son grandes los desgarros, pero el desgarro del labrum, me dijo, no es, eso es una patología, me dijo que todas las personas de 20, 25, 30 años tienen desgarrado el labrum. Y le dije, doctor, ¿usted me está insultando a la inteligencia? ¿O qué se cree? Le dije, ¿por qué me dice eso? ¿Usted cree que voy a andar desgarrado de la cadera y voy a andar caminando normalmente y no va a sentir ninguna picazón, ningún dolor? Es que algunas veces me dijo, eso, no se siente ese tipo. ¿Cómo no va a sentir uno que tiene un desgarro? Digo, yo no sé. Hasta cuando se va a resfriar tiene síntomas. Entonces ahí empezó, de ahí yo le dije al doctor, y él colocó en el computador que era de origen común el desgarro del labrum. Yo le dije, doctor, yo no acepto esa situación, no lo acepto, por favor, coloque ahí en el computador que yo no acepto su diagnóstico porque no tenía ningún problema. Yo soy un hombre que tengo 50 años, pero soy ágil, hago todas mis cosas, no me pueden decir que yo caminaba de mi casa a mi trabajo, o si no, iba en bicicleta. Ahora yo no puedo andar en bicicleta. Yo no puedo caminar más de 2 cuadras porque el dolor en la pierna no me deja caminar. Entonces, ¿cómo me viene a decir el doctor que usted estaba enfermo, llegó enfermo? Ahora yo conversé con el traumatólogo que a mí me atiende normalmente y me dice, mira, las lesiones pueden suceder de 2 formas, me dijo. Que puede ser degenerativa en el tiempo, pero me dijo, en tu caso, me dijo, la primera resonancia que yo me hice, que me la cancelé yo y nunca me quisieron reembolsar el dinero a propósito, no me quisieron devolver el dinero y dice pequeños desgarros y en ninguna parte la primera resonancia dice hay cambios degenerativos o lesiones anteriores, nada. Todo es nuevo,
lesión del labrum nueva, los desgarros nuevos. Entonces ahí empezó el dilema. Yo estoy hasta hoy en día, desde el 27 de abril de 2014 hasta hoy, con licencia. ¿Por qué? Porque la resolución última de la Asuceso, aquí llegamos donde la Asuceso nuevamente, que la Asuceso es un chiste. Como dicen que las instituciones aquí en Chile funcionan, la Asuceso no funciona. Sinceramente no funciona, porque yo fui a un peritaje el día 17 de noviembre para que me atendieran dos médicos ya mayores, y cuando empiezo a conversar con un médico me dice, sin descaro, me dice a la cara, yo trabajé toda mi vida en la ASH. Entonces, ¿quiénes están a cargo de hacer los peritajes en los sucesos? Son médicos que están involucrados con las mutuales, que han trabajado en la ASH o han trabajado en la mutual. Entonces, ¿cómo pueden ellos desligarse de sus empleadores? ¿O acaso no están desligados? Uno no sabe. Entonces, ellos hacen los peritajes. Médicos que están comprometidos con las mutuales, ellos son los encargados. Entonces, me hicieron un peritaje, y el peritaje final del último dictamen, ¿qué es lo que dijeron? Hicieron una copia exacta de lo que dice la ASH. Entonces, además agrega el médico, el don Pedro Storm, agrega que el mecanismo con el cual me accidenté no es para que tenga ese tipo de lesiones. Entonces no sé si un refrigerador era un refrigerador que pesa más de 300 kilos, estos los Cyber, estos grandes de 2 puertas. Entonces yo lo tuve que sujetar, ¿para qué? Para que no se cayera, porque si se cae el refrigerador tengo que pagarlo yo. Entonces yo en mi trabajo, para hacer bien las cosas, yo en realidad hoy en día pienso que si hubiese caído el refrigerador mejor, hubiese pagado el refrigerador, pero no daño en mi salud. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo estoy con licencia. Y a mí me tienen que operar, hacer una artroscopía de cadera que se llama, pero no tengo cómo hacerlo, porque cuesta más de 6 millones de pesos. Tengo 3 hijos en la universidad. ¿Con qué plata lo hago? Cuando a mí me sucedió el accidente en el trabajo, hay testigos, ahí están mis compañeros de trabajo, todos que vieron ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No puedo trabajar, quiero volver a trabajar, no puedo, porque tengo que estar todo el día de pie, tengo que caminar, tengo que subir escaleras. Ahora estoy en un limbo. Entonces, ¿quién me puede ayudar? La institución que me podía ayudar no lo hace porque no funciona. Están totalmente comprometidos, como decía la señora anteriormente. Entonces, Martita tiene aquí las resonancias, tiene datos más técnicos. Sí. Muchas gracias. ¿Sí? Él contó, gracias a Dios, con la asesoría de nuestra agrupación antes para poder tomar la resonancia en el momento indicado, para que hoy día nosotros podamos tener evidencia de que la patología que ellos presentan como degenerativa no existía antes del accidente. Pero no todos los trabajadores en Chile tienen hoy día una ONG como la nuestra o tienen los recursos para poder hacer este tipo de cosas. Por lo que nosotros solicitamos, diputada, presidenta, a esta comisión que pueda haber una revisión de la ley donde nosotros podamos poner, no nosotros, sino que nosotros manifestamos la intención de que pueda haber una contraparte de las mutuales, porque ellos son jueces y parte hoy día en la toma de decisiones. Si me dicen la Suceso es una contraparte, la Suceso no es una contraparte, porque llega tarde el proceso, llega cuando el trabajador ya está totalmente desvinculado de la asociación chilena, ha pasado mucho tiempo, porque las respuestas que ellos dan también se tardan mucho, no son criteriosos. Creo que no hay una buena apuesta, no hay no sé cómo, para que no suene tan feo, ellos no se ponen mucho en el lugar del trabajador, no analizan los antecedentes con criterio, y creo que, como bien decía don Pedro, el que los médicos contralores de la Suceso sean ex trabajadores de la asociación chilena tampoco habla muy bien de la institución. Entonces, hoy día hay una total desprotección a los trabajadores chilenos. Entonces nosotros también queremos pedirle, por su intermedio, presidenta, al Ejecutivo, que por favor revise, haga una revisión de esta ley, porque los trabajadores no pueden seguir sufriendo esto. No solamente ellos se van enfermos a su casa, sino que precarizan toda su familia, porque no tienen pago de su sueldo, no tienen cómo comprarse los remedios. La ASH los manda fuera del sistema enfermos
más enfermos de lo que llegaron, y al sistema público, donde todos los chilenos tenemos que cubrir esos gastos, digamos, y que también van en directo desmedro de los usuarios comunes de FONASA. Por ejemplo, la doctora Vega decía que había un gasto fiscal de 90.000 millones de pesos solamente el 2014 en enfermedades profesionales. Ella no dio cifra acerca de los accidentes laborales. Entonces, creemos que de verdad esto necesita con urgencia, Presidenta, una revisión de la ley, y que de verdad los trabajadores hoy día se sientan un poco protegidos por el sistema por el cual fue creada esta ley, y que el espíritu de la ley de verdad hoy día vaya en protección de los trabajadores y no de estas mafias, de estos lucros que hay en las instituciones llamadas mutuales. Gracias. Marta, Vamos a prorrogar por 5 minutos. Tiene que prorrogar por más, porque ya está pasada en Sí, 6. por 5 minutos. Le ofrezco la palabra al diputado Alvarado. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Sí, bueno, la primera, tengo algunas preguntas, pero la primera opinión, desde el punto de vista, no como diputado, sino médico, aclarar algunos puntos del asbesto, de la asbestosis y del amianto. El problema es que provoca, efectivamente, se asocia con certeza a mesoteliomas pleurales, que es la membrana que cubre los pulmones, del pericardio y también del peritoneo, que son todas las membranas que recubren la cavidad abdominal, las vísceras, términos simples, vulgares. Ahora, el problema del mesotelioma es que el tratamiento es inicial y es la cirugía, y eso excepcionalmente se puede alcanzar. Está claramente mostrado que es el asbesto, o sea, no hay ninguna duda a nivel mundial. A mí eso le preguntaba al trabajador del año del video, porque 2014, o sea, ¿de qué estamos hablando? La quimioterapia no tiene ningún tipo de chance de tratamiento y la radioterapia tampoco, excepto de forma paliativa. El problema es que esta enfermedad puede gatillarse 20, 30 años después también. Entonces ahí ya a lo mejor no va a existir esta empresa. Entonces ahí también hay como un limbo de no hacerse responsable de un momento de exposición categórico a esto. En la medicina hay ejemplos mundiales de esto. El hollín en el siglo XIX en Inglaterra, los chicos los metían por la chimenea, hasta cuestiones de la cultura popular, y se demostró que por la exposición al arsénico, al cambio del cromo, daban cánceres testiculares escrotales y de la piel. Entonces eso es un tema de la ley que queda vacío ahí, porque esa exposición, claro, ellos ya la empresa a lo mejor no va a existir, no existió, y las mutuales tampoco, asociaciones, etcétera, pero está latente la posibilidad real de el mesotelioma. Cortito. Ahora, ¿cómo se ha criticado mucho? Y acá el diputado también me decía, a los profesionales médicos que evalúan esto, etcétera. Entonces, ¿cómo se designan los entes técnicos a cargo de esto? O sea, existe un modelo similar a la alta dirección pública, existe currículum, existe en Chile el tema también pendiente que podríamos también plantear, especialistas en medicina del trabajo. Son muy pocos, me parece, específicamente este tema. Ese es un segundo punto. Y claro, y en el artículo 5 quizás ampliar la definición de accidentes del trabajo, accidentes laborales, que tenga una cobertura futura respecto de las exposiciones, situaciones traumáticas, de distintos índoles. Porque también, como dijo la señorita kinesióloga, a veces después de un periodo de tiempo, las etiologías, o sea, la causa de una determinada afección, se puede jugar mucho con eso. No sé si me explico. O sea, y alguien puede ser absolutamente racional y puede dar argumentos y bibliografía y todo que no fue la caída del refrigerador, sino que fue otra cosa que la tenía de antes, y eso la literatura también lo permite. Quizás por ese espacio de tiempo que se va eternizando, como le pasó a la señora Mary, eternizando las situaciones, entonces al final ya la causa es responsabilidad del mismo paciente, si me explico.
Esto no es rápido, no es expedito, porque hay el que pierde al final es el que padece la patología. Eso quería agregar. Muchas gracias, diputado Alvarado. Ofrezco la palabra. Diputado Barro. No, muy corto, Sí, no voy a hablar es para que- que puedan hablar quienes están pidiendo la palabra. Creo que nosotros vinimos a oír, con la opinión del médico, ya tenemos, al menos de mi parte, suficiente. Gracias. Que el médico, Sí. Sí, le ofrezco por la favor, palabra. por Sí. favor, doctor y diputado. Cuando se habla de asbesto, se habla de mesotelioma, afección de asbesto, se habla de mesotelioma, se habla de cáncer, se habla de problemas de capas pleurales, pero no se habla de inhalación. Y eso es lo extraño. A mí me gustaría que esta comisión trabajara el tema de la inhalación de asbesto, porque la inhalación es una afección, ya es una afección. Es una afección en el sentido físico, porque yo no nací con asbesto en los pulmones, y es una inhalación, o sea, es una afección en el sentido psicológico. O sea, ¿cuál es el problema que tuve yo? ¿Cuál es el problema que tuve yo? ¿Cuál es el nombre que le ponemos a esta enfermedad? Mire lo que me decían los médicos. ¿Cómo le ponemos? ¿Neumonitis? No podemos. ¿Neumoconiosis? Tampoco podemos porque no es neumoconiosis. Y al final quedó por asma crónica. Por un tema de inhalación, doctor. Porque todo parte en la inhalación de asbesto. Ahí está la afección. ¿Qué dice la ley? El que daña, o sea, el que se ve afectado tiene derecho a compensaciones. Ahí está. La inhalación es una afección. Directamente es una afección. Presidenta. No, señor lo que pasa, presidente, es que nosotros queremos hacer un aporte en el tema de la discusión y nos acompaña don Rodrigo Gumsille. No le vamos a quitar más de 2 o 3 minutos a la comisión y le agradezco al diputado Barro. ¿No se puede? No podemos en este momento, pues la sala va a ser ocupada en otra comisión. Ah, ya. Entonces Si quieren, puede venir la próxima semana. Sí, yo creo que, a ver, si lo estima bien la comisión, tenemos además algunas otras organizaciones quizás que puedan querer venir, si lo estima la comisión, de poder escucharlos también la próxima semana. Ya. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, acordado. Muchas gracias, Lo que presidente. pasa es que yo lamento no tener más tiempo, pero existe otra comisión, o sea, viene otra comisión ahora y necesita al menos 10 minutos para poder, ¿no es cierto?, Sí, me imagino. prepararse. Pero vamos a tener otra sesión, quizás a lo mejor no van a poder venir todas las personas, pero yo les solicito sí que nos dejen todos los antecedentes y aquellos de ustedes que quieran venir permanentemente a escuchar y todo serán bienvenidos. Senador Navarro. Gracias, presidenta. No, solo decir que uno de los antecedentes ya los teníamos informados, el caso de Omar, del asbesto y otros también de las denuncias de las agrupaciones, pero sí informarles de que hemos hecho una denuncia al Ministerio Público respecto a estos hechos, particularmente respecto del cobro ilegal que se hace a FONASA, en más de 90.000 millones, estamos hablando a cerca de 140 millones de dólares, y por tanto todos estos antecedentes estamos en condiciones de entregárselo a la fiscal, los antecedentes generales y los particulares, y en especial los particulares, porque son el ejemplo concreto de que aquí se está cometiendo una ilegalidad y una inmoralidad, que termina afectando, digamos, la salud y poniendo en riesgo la vida, aparte de lo que consideramos que es un delito, que es una apropiación indebida de recursos que son de todos los chilenos, que son para pagar lo que debería estar, lo que está establecido por la ley, que es de cargo las mutuales. Por lo tanto, todos los casos, tanto los que ustedes han expuesto, como los que llegáramos a conocer, tenemos para llevarle a la Fiscalía la mayor cantidad de antecedentes, de casos particulares, como también de casos generales, a fin de que la fiscal pueda sopesar y evaluar estos antecedentes. Eso es, presidente. Muchas gracias, senador Navarro. A mí me gustaría solicitarle a la biblioteca, si fuera posible, que nos hiciera un historial de los últimos superintendentes en los últimos 20 años. Superintendentes, fiscales, profesionales que trabajan en conjunto con los superintendentes, y que si alguno de esos ha tenido relación y ha trabajado con la H y ha trabajado con las mutuales, o en su defecto, quienes han sido, después de ser superintendentes, fiscales, abogados, sean hoy día parte de la H. O sea, el cruzamiento que existe, y del mismo modo el listado a la biblioteca, el listado de médicos que atienden por la H
y que están también hoy día en atención. Y si alguna vez atendieron, quiero saber la historia de esos médicos y la historia también de aquellos hoy día que atienden por la superintendencia y que los que atienden por la H y las mutuales. Yo creo que ahí tenemos algo que observar y me parece muy interesante el correo electrónico de la señora Claudia, que nos permita hacer este cruzamiento entre aquellos profesionales que han estado en la H o en las mutuales, después se van a la superintendencia, ¿no es cierto? Y ese cruzamiento que nos complica del término de quién hace quién es la superintendencia y quién debería resguardar el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros esperamos que esta comisión nos aporte, nos ayude a los TUCA. De verdad, tenemos la esperanza puesta. Mire, nosotros estamos hoy día, yo creo que todos hemos quedado absolutamente impresionados, por lo menos hablo por mí, yo creo que a lo mejor por muchos colegas, de lo que hemos escuchado de parte de ustedes y todas las organizaciones que vinieron. Y además, yo diría el nivel de detalle y de argumentación que nos va a servir mucho en esta comisión. Por haberse cumplido el objeto, diputado Poblete. Una pregunta muy breve, Presidenta, en relación ¿vamos a seguir escuchando? Es que tenemos... Sí. ¿Ya tenemos gente invitada para la próxima sesión? O sea, recordar que teníamos posteriormente a los usuarios, tenemos a las mutuales y posteriormente a los sucesos. Bien. Entonces la idea es que existen organizaciones de médicos que quieren venir a hablar, existen organizaciones, además abogados que quieren venir a hablar, que son parte también de organizaciones que hoy día están queriendo entregar La próxima sesión, entonces, el 7 de marzo, volveríamos con los usuarios y posteriormente a eso las mutuales y sigue la suceso. Ya, bien, ¿sí? Gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.